Ya estamos en nuestro bloque del Centro Yerbatero Paraguayo y tengo el gusto de recibir al ingeniero forestal coordinador de la Comisión Mixta de la Yerba Mate, el señor Lorenzo Duarte, para hablar acerca de la Comisión Mixta de la Yerba Mate. Y ya lo recibo. Muy buenos días, ingeniero, y gracias por estar. Sí, buenos días, muchas gracias. Saludos cordiales para los televidentes. También un saludo muy especial al sector yerbatero del país y muy en especial a los industriales y a los pequeños productores de yerba mate. Quiero mencionar esto porque la yerba mate es un rubro importante para la agricultura familiar campesina, considerando que es un rubro estratégico, especialmente en esta época de invierno. Excelente. Entonces, en este momento está empezando la zafra, entonces es un rubro relevante e importante para un sector de la agricultura familiar. Perfecto, bueno. Nosotros los martes tenemos nuestro bloque del Centro Yerbatero Paraguayo, que venimos hablando martes a martes, así con diferentes personas, ¿no?, del Centro Yerbatero, en representación justamente de los trabajadores de la yerba mate, así que me parece importante resaltar el trabajo que realizan dentro de esta comisión mixta. Sí, la comisión mixta tiene su comienzo allá por el año 1998, por decreto 18.920, por el cual se crea la comisión mixta, donde estudia la problemática de la producción de la yerba mate. Dicha comisión fue actualizada por decreto 9443 en el 2015, en donde se conforma y se actualiza la lista de los miembros de la comisión mixta de yerba mate. Dicho organismo conforma un total de 12 instituciones, encabezado por el sistema MAC, liderado por el Viceministerio de Agricultura, y otras instituciones como el Ministerio de Industria y Comercio, el Instituto Forestal Nacional, MADES, la Facultad de Ciencias Agrarias y otras instituciones que forman parte el estudio de la problemática de la yerba mate. Vale decir de que estas instituciones que se engloba dentro de la comisión mixta de yerba mate, estudia y analiza toda la cadena de producción de la yerba mate, desde la planta, desde la semilla, hasta el vivero, la producción en finca y todo el proceso de buenas prácticas agrícolas, la parte de cosecha, la parte de sapecado, secado, la producción de la yerba canchada, que es el morovide, y la parte de industrialización. Entonces, toda la cadena de la yerba mate. Toda la cadena de producción de la yerba mate se analiza en esta comisión. Entonces es importante y es relevante, considerando que como le mencioné en principio, es un rubro estratégico para la agricultura familiar campesina. Excelente. Bueno, ¿y cada cuánto se reúne la comisión? Nosotros generalmente nos reunimos, no existe una fecha, pero generalmente una vez al mes. Contamos nosotros con un reglamento interno elaborado en comisión, en donde se establecen las prioridades de las actividades de la comisión mixta. De repente hay algunas urgencias importantes que desarrollar, como por ejemplo la elaboración del presupuesto del Plan Nacional de Yerba Mate, por ejemplo, a inicio de año, con una entrevista con el señor viceministro de Agricultura, nos reunimos y lo primero que pregunto es, bueno, ¿y dónde está el presupuesto? Y no contamos con presupuesto en el Plan Nacional de Yerba Mate. Entonces, ¿qué hicimos? Nos reunimos con un equipo técnico y elaboramos un plan general, un presupuesto del Plan Nacional de Yerba Mate por un periodo de 5 años. Vale decir que eso no significa que los recursos se van a otorgar, pero por lo menos oficialmente se ha presentado ese pedido y que mañana, bueno, Dios quiera que contemos con ese presupuesto. Bueno, ¿cuándo han presentado ahora ese presupuesto? Sí, está presente. ¿Cuándo fue eso? En el mes de febrero. En el mes de febrero, y está pendiente. Está pendiente para el estudio y por supuesto toda la parte administrativa para que eso se pueda otorgar. ¿Eso dónde? En el Ministerio de Agricultura. Ah, perfecto. Vale decir de que los procesos administrativos siempre tienen un proceso largo y que muchas veces ya escapa la parte técnica. Entonces hay que hacerle los seguimientos correspondientes y no sé si este año se daría ese presupuesto o por lo menos si el próximo año sería algo muy importante para fortalecer la producción yerbatera del país. Bueno, estamos casi a mitad de año, así que me imagino que hay tiempo todavía para poder estudiarlo, analizarlo y quizás, ¿quién le dice se aprueba este año, no? Considero que sí, ¿verdad? Estamos a mitad de año y también es importante mencionar de que en el sistema MAC hay 15 rubros importantes
que se considera dentro de la cadena de la producción de la agricultura, como es el tomate, la papa, Claro. Caña dulce y otros productos. La yerba mate está constituida por un decreto, el Plan Nacional está aprobada por el decreto del MAC, la resolución del MAC, la 820 del 2015. Documentalmente el Plan Nacional está aprobado por el Ministerio de Agricultura, pero estamos en este proceso justamente de contar con esos recursos. Eso no significa de que la comisión mixta no va a trabajar. Nosotros como comisión mixta, la institución que forma parte de las 12 instituciones, cuenta con sus recursos. Claro. O sea que de igual forma... Con recursos propios, ¿no? Con recursos propios, como en el caso, yo soy del INFONA, del Instituto Forestal Nacional, hemos firmado un convenio, el INFONA, con el Centro Yerbatero Paraguayo, para trabajar en la parte de producción de biomasa, para apoyar en la producción de yerba mate en el secado de la hierba. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este convenio? Es trabajar con los pequeños productores para realizar plantaciones forestales con fines energéticos en área de influencia de secadero. Pensando que uno de los recursos importantes en el secado de la yerba mate es la leña. ¿Y de dónde viene la leña? Como yo siempre menciono como ingeniero forestal, eso viene de los bosques nativos. Exacto. Entonces, estamos nosotros enfocados en esa tarea, en esa actividad, y no hay otra forma de hacer sino a través de convenio marco elaborado entre instituciones y el sector privado. Y también eso va con los comités productores a nivel de finca, porque la necesidad en el campo es día a día. Muchas veces uno va con una propuesta, diga, bueno, vamos a reforestar. Sin embargo, la necesidad del productor es otra cosa, es el día a día para la alimentación, por ejemplo. Y el rubro de la yerba mate ahora en el invierno es un rubro estratégico muy importante. Sí, no, que sí. Bueno, toda la cadena para destacar también de lo que es el rubro de la yerba mate, ¿no? Porque el trabajo en conjunto con los pequeños productores que siempre hace la diferencia, me imagino que son muchas personas trabajando detrás, porque cuando tenemos el paquete de yerba mate en nuestra mano, cuando tomamos, no nos damos cuenta que hay todo un proceso para llegar hasta eso. Sí, el proceso en sí, así como hablamos de la cadena de valor, la cadena de producción, el proceso sí es bastante amplio. Como le mencioné, empieza desde la semilla, de la selección de plantas del punto de vista botánico, mejores, digamos, para que se tenga una buena producción, se pasa por el vivero y toda la producción del suelo. Y hablamos del concepto de buenas prácticas agrícolas. El concepto de buenas prácticas agrícolas, la comisión mixta y con el Centro Yerbatero Paraguayo, nosotros estamos realizando jornada de campo en lugares, en zonas pilotos de producción, en donde se desarrolla y se implementa la actividad de buenas prácticas agrícolas, que no es otra cosa que una producción con criterio de sostenibilidad, respetando el medio ambiente, respetando los cursos de agua, respetando el uso de fertilizantes, considerando que la yerba mate es un rubro, es un alimento de consumo humano. El producto cosechado de la tarefa o la poda de hoja que se saca del campo, de la plantación, debe venir con un cuidado muy especial. Y ahí se utiliza mucho el concepto de la inocuidad del producto. O sea que debe venir un producto sano, limpio y en condiciones para entrar en el secadero. En el secadero ya es la producción secundaria, que es otra parte de la cadena en donde entra en el proceso de sapecado, secado y canchado. Y de vuelta al canchado se divide en dos partes. El canchado verde, la yerba canchada verde y la yerba canchada estacionada. La yerba canchada es la materia prima de la yerba que nosotros consumimos. Y eso lleva un estacionamiento promedio de 2 años acá en Paraguay. Y eso le da el sabor, la característica organoléptica de la yerba, le da el sabor, color y olor característico de la yerba que nosotros consumimos. Excelente. Marca la diferencia ese estacionamiento. Sí, ¿no? marca la diferencia. Especialmente justamente nosotros que, como mencioné al principio, que nuestra cultura, nosotros como paraguayos, acá en la zona regional, en Argentina, Brasil, Paraguay, la yerba, el mate está en todas partes. El mate y el tereré. Entonces, ahí se puede ver y notar, digamos, el gusto de la yerba, una yerba bien elaborada. Exactamente, sí, la diferencia que siempre se marca entre las yerbas de Brasil, por ejemplo, o de Argentina, es justamente en el estacionamiento que tiene la yerba de aquí de Paraguay, que le da ese sabor y esa calidad diferente. Sí, cabe destacar que, hablando un poco del Brasil,
el proceso de producción de la hierba del Brasil es diferente. Sí. En la cadena de valor, de la cadena de producción de la hierba en el Brasil, no pasa por el proceso de sapecado, secado, y no tiene secado y estacionamiento. Directamente el sapecado en agua caliente y directamente ya se procesa. Tal es así de que la hierba en el Brasil tiene color verde, un color de una hierba recientemente elaborada. Sin embargo, la hierba que nosotros consumimos es una hierba con estacionamiento. Excelente. Sí, y tiene un gusto diferente. Es totalmente diferente, es totalmente otra cosa, ¿sí? Sí. Bueno, y hablando ahora me dijo que están en la época de la zafra y cómo Sí. viene el panorama para eso. La zafra generalmente empieza en tiempo de inviernos. El proceso es muy fácil, es muy sencillo. Antes de inicio de la zafra, los secaderos ya se prepara, en primer lugar se prepara con la cuestión de leña para la parte de secado, sapecado y secado de la hierba mate. Eso sí o sí debe contar en los secaderos. Entonces, la segunda etapa es la tarefa, el corte de hoja ya en la finca y el proceso, digamos, del traslado de la hoja a los secaderos. Y un proceso continuo. Ese proceso no puede parar. ¿Cuánto tiempo lleva más o menos? En procesos industriales rápidos, generalmente creo que en 6 horas o 10 horas, una hierba que entra por el proceso de sapecado ya sale seco. Pero en proceso artesanal, hablando de las sapecadoras artesanales, el proceso lleva una semana. Okay. Porque el proceso se va cortando, el sapecado se hace en un lugar, el secado sobre barbacoa artesanal y todo el proceso de canchado también es más manual, entonces es diferente. Pero hoy en día con la tecnología es mucho más rápido. Excelente. Bueno, cuando hablamos de pequeños productores, ¿estamos hablando de los tareferos? Sí, ¿Sí? Estamos hablando de los pequeños productores tareferos, aproximadamente se cuenta con 20.000 productores, de los cuales el 90% son pequeños productores. Y estamos hablando de grupos campesinos que se dedican a la producción de la hierba mate, todavía con la tecnología anterior implementada de nuestros antepasados. ¿Qué sería manual? Todo es manual, todo okay. es manual. De hecho que el proceso en sí todo es manual. La preparación de suelo, las plantitas, todos los cuidados de buenas prácticas agrícolas, de la fertilización, todo ese proceso es manual. Entonces, cuando empieza la época de la zafra, entonces entra la cosecha. Y hay una variable muy importante que es el precio de las hojas que se oferta para la venta. ¿Y ahí cómo es el trabajo cuando calculan el precio? Bueno, el precio entra un poco a tallar una cuestión de política que depende mucho de la ley de la oferta y la demanda. Y partiendo de la base que en el Paraguay se cuenta con menos de 10 industriales que compran las hojas. Entonces entra a tallar la política de precio de la ley de la oferta y la demanda y también el problema de los precios que se genera en nuestros vecinos, tanto en la Argentina como en Brasil. Y hay otra variable importante que es el tema de contrabando que se genera de las hierbas canchadas también. Entonces existe una competencia desleal, especialmente para los pequeños productores, claro, porque pide un mejor precio. Entonces es una negociación. Entonces ahí entra la política del gobierno, del Ministerio de Agricultura, en conversar. Creo que el precio ahora es 1.800, fijado en un acuerdo entre el Ministerio de Agricultura con el Centro Yerbatero Paraguayo. ¿Y están conformes? El precio 1.800 está conforme, pero creo que ese precio todavía está en discusión a que se pague, ¿verdad? Siempre hay una especie de altibajos, se paga, no se paga, y también hay que sumar en estos momentos las condiciones climáticas, mucha lluvia, mucha creciente, entonces también eso afecta al proceso productivo de la hierba, porque para trabajar en este proceso se necesita tiempo bueno, eso es fundamental. Claro, sin duda. Eso es fundamental. ¿Cuántas hectáreas actualmente de plantaciones de hierba tenemos en nuestro país contando, digamos, porque es en la zona de Itapúa donde se concentra la mayor plantación, ¿no? Sí, estamos hablando aproximadamente de menos de 300.000 hectáreas de cultivo de hierba mate. No se tiene dato estadístico preciso. El mayor departamento que cuenta con cultivo de hierba mate es el departamento de Itapúa. Itapúa, Guairá
Cazapá, Alto Paraná. Perfecto. Entonces, actualmente, a través de una política con el viceministerio y el Centro Yerbatero, estamos trabajando en el censo de productores de yerba mate. ¿Eso qué significa? Estamos empezando como área piloto en el departamento de Itapúa. En este censo, lo que se pretende conocer cuánto es lo que existe, cuánto es lo que hay. Claro. Entonces, tener la cifra exacta, digamos. Claro, por lo menos contar con la cifra exacta. Y eso es muy importante. Al contar con esos datos se puede definir las políticas en el futuro con relación a la asistencia a los productores. Se puede conocer la cantidad, se puede conocer la superficie, se puede conocer la densidad de plantación, podemos conocer también el rendimiento de hoja producido por hectárea. O sea que todas esas variables... ¿Y por zona también? ¿Perdón? ¿Y por zona? También por zona, también por zona. Esta tarea es una tarea bastante larga, en el sentido de que se necesita llegar a cada finca de los productores, y el Ministerio de Agricultura tiene una herramienta denominada tablet. Con esa herramienta el técnico, la DEAC específicamente, llega a la finca, toma los datos y directamente la posición de esa finca ya eso va a una imagen satelital y va armando las zonas de cultivo de la yerba mate. Es una tarea un poco lenta, un poco difícil, porque al hablar de las actividades tropezamos nosotros con los recursos del Estado para poder llegar hasta ahí. Claro. Eso es lo primero que uno se plantea, bueno, vamos a hacer esto que necesitamos para hacer. Y la única forma de hacer es a través de unir esfuerzos. Sin duda, sí. Bueno, sí. Mucho trabajo entonces dentro de la comisión. Mucha tarea, mucho trabajo, mucha tarea. Y por otro lado es apasionante en el sentido de que las necesidades no espera a nivel de finca, a nivel de campo, y los productores. Yo ayer hablé con un pequeño productor de la zona de Itapúa y lo primero que me dijo, me habló del precio. Y entonces dice, bueno, no voy a todavía cortar, voy a esperar un poquito más a ver si hay una mejora de precio. Okay. Entonces hay una expectativa. Están pendientes porque imagínense a esta altura del año, en invierno, es un rubro de renta, y si un pequeño productor al cosechar mínimo un 10.000 kilos de hoja por hectárea y multiplicado por 1.800, la suma es considerable, una suma muy importante que llega en manos del productor. Claro. Entonces esos cálculos es importante mencionar en el momento de cuando ese ingreso llega en manos de los productores. De los pequeños productores. De los pequeños productores, sí. Pero hay mucho por hacer. Exacto. Hay mucho por hacer, mucho que mejorar. Entonces, la función de la comisión mixta es justamente eso, de articular las acciones entre las instituciones. Exacto. Sí. Sí, poder justamente trabajar en conjunto y llegar a buen puerto, como se dice, dice, así ¿no? mismo, sí. Pues sobre todo con el precio, si necesitan, digamos, un aumento, que se pueda llegar, que desde las autoridades que consideren realmente el trabajo que hay detrás. Sí. No, es así mismo, ¿verdad? Y en otro contexto también están las actividades de las otras instituciones que están realizando, como por ejemplo el INTN. Estamos trabajando en el comité técnico, en la elaboración de normas, en la actualización de normas de las hierbas elaboradas, primero de la hierba canchada. Ajá. ¿Qué sería la hierba canchada? ¿Un proceso antes de llegar a la más la hierba canchada, según definición, es una molienda gruesa de la hierba en hoja. Es el primer producto que se genera después del sapecado y secado. Se denomina molienda gruesa. Es como, claro. Molienda gruesa en donde se permite guardar en bolsa o en depósito para el estacionamiento. Es la materia prima para la elaboración de las hierbas, elaborada compuestas. Esa es la hierba canchada. Entonces nosotros dentro de las actividades con el INTN, en comité técnico, estamos trabajando en Capitán Miranda, Itapúa, en el estudio de las normas, digamos, de la hierba canchada verde, hierba elaborada y las hierbas compuestas. Todo lo que se refiere a la parte de la característica organoléptica, de la inocuidad del producto, todos esos detalles para ir ajustando. Porque hay algunas normas ya aprobadas con anteriormente, ya son
de carácter obligatorio para el mercado y para la venta, y que se debe eso cumplir. Excelente. Bueno, muchos temas que me gustaría ir desarrollando también en el transcurso de este año, porque vamos a estar a la expectativa de si sale o no el presupuesto, de cómo se va desarrollando toda la actividad dentro de la comisión también, ingeniero. Así que yo le agradezco esta primera visita de su parte y lo espero también en otro momento para seguir dialogando, ¿le parece? Sí, muchísimas gracias. Yo agradezco el espacio. Agradezco al Centro Yerbatero Paraguayo por este espacio en venir a comentar, hablar de las actividades de la Comisión Mixta Yerba Mate, y quiero dar un saludo de vuelta a los pequeños productores que están en tiempo, digamos, de inicio de zafra. Entonces, muchísimas gracias.